Muy buenos días, preciosos. Las 6:30 de la mañana con un sol esplendoroso. Bienvenidos a Santa Marta. El día de hoy por fin vamos a entrar a La Guajira. Espero que se disfruten todo este recorrido hasta este nuevo departamento. Voy ansiosa porque me han dicho muchas cosas de La Guajira. Aquí llevo agua, allá también llevo agua. Ya tanqueé la paloma. Entrar en tu mirada, quiero llegar hasta tu alma, deja quedarme. Esta es la primera vez que salgo tan temprano a una ruta. Estoy ya en el peaje saliendo de Santa Marta. La vaina de salir tan temprano, en este caso, es que tengo el sol casi de frente. Eso me molesta muchísimo para conducir. Voy a llamar a mi mamá. Siempre acostumbro a llamar a mi madre a decirle que voy de salida. Y bueno, voy a llamarla a ella. Vea, son las 7:12 de la mañana. Y continuamos ahí sí, oficialmente ya la ruta hacia La Guajira. Unos minutos más tarde. Ya hablé con mi madre. Creo que es de las cosas más bonitas que puedo tener, que me dé las bendiciones, porque esas arrodilladas de mi mamá son las que me tienen por acá, porque si no fuera por eso me pasarían muchas cosas en el camino. La que huele a hierba en su pelo, la que lleva tierra en su dedo, la que deja huella. Bueno, acá creo que es la entrada al Parque Tayrona. Yo estoy viendo como mucho movimiento ahí, no sé si fue que ya lo abrieron o qué. Te miro como mucho turista ahí. Hombre, voy a comerme alguito acá. Es que tengo como un sueño, como una pereza, como una vaina así. Y es porque salí muy temprano. Entonces quiero tomarme como un café que no he como desayunado. Pero sí, precioso. Ve, ahí es la entrada al parque, el Parque Tayrona. Ya no pudimos entrar al Tayrona. Será en otra ocasión que entremos. ¿Qué lleva la arepa? ¿Huevo aparte del huevo? ¿Lleva carne o solo huevo? Solamente huevo, mamá. Esta de pollo y carne. Esta de pollo. Te regálame una de pollo y un café, por favor. Permiso. ¿Hoy preciso es que abren ayer el parque o qué? Ayer lo abrieron. ¿Ayer? Imagínate, ayer lo habían abierto. Yo pensé que el propio 15 no lo abrían. Y sí lo abren. ¿Va para el Tayrona? No, ya no alcanzo a ir al Tayrona. Ya voy para La Guajira. Pero no pensé que ayer estuviera abierto. Pensé que era el primero al 15. ¿No lo conoces? No, la segunda vez y no lo conozco. Lo que sí conocemos son las empanadas. Vamos a desayunar una empanada, un pedazo de pan que me traje ahí y cafecito. Para ver si nos quita un poquito el sueño de aquí para allá porque estoy con sueño, gente. Muchas gracias por las recomendaciones. Estamos hablando. Bueno, preciosos, algo tensionada. Me han hecho bastantes recomendaciones que definitivamente para la zona en la que voy es una zona muy caliente, muy insegura. Me estaban comentando de muchos robos que han habido por estas zonas. Llamé a un contacto, es un contacto que me dieron. Hablé con él, se llama Miguel. Me dice que hasta Riohacha no hay ningún problema, que el problema viene siendo de Riohacha a Cabo de la Vela. Han robado demasiado. Es un recorrido desde Santa Marta a Palomino, que ya La Guajira son 70 kilómetros más o menos. Como ustedes pueden ver en el mapa, saliendo de Santa Marta tenemos que pasar por todo esto que viene siendo el Parque Nacional El Tayrona. Y ya bien más adelante, llegando casi a Palomino, termina el Parque Nacional. Y de Palomino y en adelante ya La Guajira ya es zona más desértica. Que a pesar de la inseguridad, los paisajes de La Guajira, lo van a ver ustedes conmigo, son paisajes hermosos. El solo hecho de pasar por desierto y luego encontrarse con el mar, eso es espectacular. Por eso es que hago todo este recorrido y ir hasta allá con la paloma. El aroma de su cuerpo y le da buenos días al sol. Acá hay un lugar que se llama la Quebrada Valencia. Uno llega acá, se echa la caminadita, baja acá al sendero. Bueno, o sea que tiene que pagar aquí la entrada y se va a un sendero súper chévere para ir a encontrar esta quebradita de acá. La vez pasada que yo vine, eso estaba seco allá en la parte de abajo. Ya hay agüita, señas de que esa cascada debe estar espectacular para estas fechas. Para los que quieran visitar esa quebrada, se la recomiendo muchísimo si vienen a Santa Marta. Yo inclusive hice un video especial acá arribita, se lo dejo en la etiqueta. Y el charco, parce, es espectacular, pero se ve muy hermoso. Así que yo les recomiendo 100% que si están por esta zona, ya sea en Palomino o ya sea en Santa Marta, se echen la ida a la Quebrada Valencia, que es uno de los mejores lugares a los que yo he visitado. Esta zona que estamos pasando se llama Buritacá. Aquí creo que hacen tubing. Ahora que veníamos pasando, saliendo del Tayrona, a mano izquierda había una cantidad de matas de plátano. Por encima se miraba el plátano y al fondo se miraba el mar. Esto es lo que yo les estaba diciendo de las matas de plátano, preciosos. Que eso se ve hasta allá, hasta el fondo, gente. Vea, a las matas de plátano siempre le colocan una bolsa azul para protegerlos de los insectos, de los pájaros, porque siempre se los tratan de comer. Déjame entrar por la ventana. ¿Qué vaina?
zona tan linda, Paloma. De los paisajes más espectaculares, mi amor. Aquí no se ve tanto, pero las olas, inclusive de Palomino, esas olas son bien altas. Por eso es que ahí hacen deportes extremos, surf, creo que hacen surf, si no estoy mal. Hombre, vea, acá la gente viene y deja sus calcas ahí pegadas. ¿Será que dejamos una de la Paloma? Así tomamos agüita de una vez. Aparte de allá atrás dejamos ya el Parque Nacional del Tayrona. Y ahorita sí, señores, a pocos kilómetros de La Guajira. Qué mejor que esta vista. A ver, Paloma, ¿tú qué me dices, mi amor? ¿Te gusta o no te gusta? Ay, está penada, pobrecita. Mentira, mi reina. Bueno, gente, vamos a ver si dejamos acá un sticker de la paloma. Aquí va a quedar la paloma al frente del mar. Bueno, quería mostrarles este bolsito, este bolso verde que ustedes ven acá. Este bolsito me lo regaló la suegra de Toño cuando estuve en Sincelejo, que es que para mi mamá, y es que ahí te estoy guardando todo el agua que llevo. Porque ustedes saben que el tarro mío, el que yo había traído de Caquetá, ese se me perdió cuando salí de Turbo. Yo creo que se me cayó por ahí o algo y hasta ahí llegó el tarrito. No he podido conseguir uno nuevo, así que llevo este tarro con agua, señores. Vean qué paisaje tan espectacular este que tengo acá, mi amor. El mar allá en su máximo esplendor y la palomita aquí. Vamos a tomar agüita porque me toma un poquito la cámara. Cuando usted ya le da sed es porque usted ya está deshidratado. ¡Ah, qué rico es el agua! Vamos a beber. Esta vía por la que estamos pasando, que vamos a llegar a Palomino, esta es la ruta 90, desde que salimos de Santa Marta hasta Palomino. No sé si hasta más para allá, Riohacha, será la misma ruta 90, yo me imagino que sí. Ahí dejamos el sticker de la paloma, tomamos agua y seguimos dándole, mi amor, porque tenemos que llegar. Uy, esta paloma está pesada. Bueno, vámonos. Fuímonos. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche. Bueno, preciosos, tengo el grato honor de decirles que entramos a La Guajira. Este río es la división entre dos departamentos. Atrás dejamos el Magdalena y de aquí en adelante, señores, empieza La Guajira. Estoy feliz como una lombriz. Siempre fue una de mis metas cuando estábamos en Caquetá, cuando fuimos a Bogotá. No me cabe el corazón de la dicha. Me encantaría que estuvieran aquí abrazándome, dándome cariñito, dándome abrazos, picos. Y bueno, empieza la adrenalina más berraca. La Guajira tiene de todo, señores, de todo, de todo. Y el primer municipio al que llegamos es este, vea. Bienvenidos a Palomino. Aquí Palomino es conocido como el pueblo de los viajeros, el pueblo hippie, por decirlo así, porque tiene ese ambiente caribeño, ese ambiente de relajo, ese ambiente de buenos restaurantes. Aquí tú puedes encontrar comida libanesa, comida italiana, comida argentina, porque aquí viene mucho extranjero. Entonces, asimismo, hay muchos restaurantes. Vamos a entrar a la calle más famosa de Palomino. Esta es la segunda vez que yo estoy en Palomino, pero es la primera vez de la paloma. Paloma, viniste a visitar Palomino, la paloma en Palomino. Bueno, este creo que es la calle, si no estoy mal, creo que sí. Desde Caquetá. Bueno, esta es la calle principal que le digo yo que es de Palomino, preciosos. Mamá de Puerto Rico, ¿cómo es? Uy, parcero. Sí, vengo recorriendo Colombia. Pero porque estás modelo como 90 y algo. Modelo 2008, 4 tiempos. Allá en Dibuya me voy a quedar. Ah, bueno, almuerzas allá. Uy, esta parte sí está bien berraca, parce. Yo como habrá llovido de rico, vea. Buenos días. No, yo creo que yo me voy a devolver ya. Mejor devolvámonos, Paloma. Devolvámonos, Paloma, porque esto está pailas pailingues. Naguará. Bueno, yo iba a ir hasta donde está el mar. Está muy feo. Este señor estaba ahí echándole, tratando de tapar estos huecos. Ha de haber llovido una cosa increíble para que esto esté así. Solo quería mostrarles un poco el ambiente de este lugar. Esta es como la calle más turística de Palomino. Esto mueve gente que da gusto, yo creo que ya aquí echamos un vistacito de Palomino. Qué pesar que las calles estén así tan inundadas con estos huecos. Vea la paloma como le toca meterse por acá, Dios mío. Que vaya preparando para los arenales que nos vamos a encontrar cuando estemos llegando al Cabo de la Vela. Nos vamos de Palomino, gente. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana. Oficialmente en Mingueo. Este río que vamos a pasar se llama Río Cañas. Se ve que tiene agua
aguas cristalinas muy bonitas. Está bueno como para echarse un baño con este calorcito que está haciendo. La vez pasada que estuve en La Guajira, que vine de excursión unos días, nosotros nos encontramos con un paro de camioneros, si no estoy mal, en esa zona. Entonces el carro en el que veníamos decidió meterse por aquí para pasar ese río que acabamos de pasar. Fue una aventura muy berraca porque ese carro en el que íbamos se quedó sin gasolina, se rompió el tanque por debajo tratando de pasar por un puente que está en malas condiciones. Eso nos pasaron tantas cosas esa vez que veníamos de excursión, que definitivamente es una historia que les recomiendo que vayan a mirar. Ahí les dejo ese episodio que estuvo muy chévere también. Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia. Llegar al cruce que me lleva hasta Dibuya. Igual creo que cuando vaya para la Riohacha tengo que salir nuevamente a esta vía. Por ahora nos toca meternos por esta a mano izquierda. Hasta ahora ya se empieza... Ay, quieta ahí, Paloma, quieta ahí, Paloma. Hasta ahora ya se empieza a sentir el calor de La Guajira. Van a ser las 11 de la mañana. Empiezan a quemar estos guantes. Eso queríamos, ¿no? Estar en La Guajira. Esta sí es una ruta nueva para mí. Qué pedazo de carretera tan deliciosa. Hemos sabido llegar a Dibuya. Mire que en la parte de arriba tiene un monumento de un señor montado en un burro. Señas de que es uno de los medios de transporte. Hay algo que le suena a la paloma. Sé qué será, si será adelante. Parece como una matraquerita que tiene. Bueno, acá sí necesitaremos un lugar que nos apriete en la cadena de la paloma. Llegamos con un calurazo a Dibuya. Están tomando. ¡Ah! Aquí la gente toma, pero es con un bafle a toda miércolada, como para que escuche todo el mundo. Voy a ver si lo que le está sonando es acá adelante las exploradoras. A ver. Pero es que eso está bien apretado. Es que era lo que le suena. Era lo que le suena a la paloma. Ve, acá tiene dañado eso. Era esto. Tiene partido ese guardabarros. Hombre, pero ¿qué será? Esta tapita es la que estaba sonando, estaba preocupada, pensé que era algo del motor o algo así. Bueno, voy a comunicarme con la profe Paola, a decirle que ya llegué. Uy, señor, qué calurazo. Yo no me quiero ni siquiera imaginar a cuántos grados estaremos. Estamos a 30 grados y son las 11 de la mañana. ¿Qué será a la 1 o a las 2 de la tarde? ¿Mañana está fresca? Está en la mañana fresquita, ahora hay que esperar que el sol caliente de las 12 para ver. Y más o menos, ¿cuál es la temperatura alta que hay acá? Vamos a ver esa temperatura de 39, de 40 grados. Uy, señor. Que se derretía de aquí, pero bueno. No, pues me imagino con ese calurazo. Va bajando, va subiendo. Yo que es que voy para La Guajira, ya estoy en La Guajira. En La Guajira Media. Es lo más verde de La Guajira, municipio de Dibuya. Apenas pase el peaje, lo que va a ver es Tuna, Cardón, Chivo, Indio y Monte Pelado. Párese aquí, lleve agüita, las cosas, porque pega ese solazo que ahora usted va a coger para arriba. Ese sí es fuerte, el de para arriba, yo. No, pero yo me voy a quedar acá unos días. ¿Se va a quedar aquí? Sí. ¿Qué me recomienda hacer acá o qué? Bueno, aquí lo que se recomienda es ir a la playa. Me gusta pescar, ir al río pescar, a la playa. Y la playa, y más playa. Playa, más playa. Comer pescado. A comer pescado. Ah, bueno. ¿Y qué tal la seguridad para la Alta Guajira? Oiga, para allá las cosas sí son un poco pesada. Más difíciles. Toca ir con guía, sí o sí. No con guía, sino que hay que andar con cuidado. ¿Pero cómo con cuidado? ¿De día o qué? De día. De noche no se atreva a andar porque... No, yo de noche nunca viajo, nunca. Por lo menos aquí, este pueblito, está aquí, esa moto la deja ahí queda. Nadie le pone la mano. Esto aquí es lo más seguro de por aquí. Ok. Aquí Mindeo, Ribacho, ninguno se mete con uno. Esto aquí es seguro. Aquí no anda que no, tranquilita. Ya se coge para arriba ya mucho indio y andan pendientes a robar, así a los turistas, los que andan de paseo, para robarle las cosas. Sí, estoy pensando, vamos a ver si alcanzo a llegar a Cabo de la Vela y quiero ir a Punta Gallinas. Te va lejos. Nos estaremos viendo. Un placer. Chao, te cuidas. Igualmente. Vamos a encontrarnos con la profe. Creo que el hotel queda allá abajito. Gracias, Paloma, por portarse tan linda, tan hermosa. Acá es donde me voy a quedar. Yo creo que aquí está bien. Como a mí me gusta salir a conocer, ya voy aquí en la calle, debajo de una sombrilla, con la profe Paola, pero ella me dijo que no la mostrara ahorita, las muestro en la playa cuando esté en bikini de baño, ¿oyeron?
Pero qué calurazo, Dios. Mire ese cielo como está pelado, pelado, pelado. Esta es la ropita y ese es el pollo. Con la mano, el pierna y el mami. Bueno, vamos a encontrarnos con un personaje de aquí de Dibuya. Me dicen que fue el primer alcalde que tuvo este municipio. Y inclusive esto no era municipio, esto era corregimiento. Hacía parte de Río Hacha. Ya con el tiempo... ¡Uy, qué reguero de mango! Ay, pero este ya está muy blandito. Vea todo este reguero de mangos acá, vean. Ese está como... Vea este mangote. O sea que está todo golpeado. Dejémoslo ahí. Mucho mango tirado en la calle. Bueno, qué pena haberles cortado ahí la información. Vamos a ir a conocer a un personaje importante de ese municipio. Porque antes Dibuya no era municipio, sino que era corregimiento de Río Hacha. Con el tiempo pues ya se independizó y ahorita ya es municipio. Y la persona que vamos a ir a conocer ahorita, digo que es un personaje porque fue el primer alcalde que tuvo Dibuya, el más joven inclusive de Colombia, me dice por acá la profe. Y pues el hombre te tiene información muy valiosa de este territorio, así que qué mejor que sea él quien nos comente y nos comparta un poquito de esta zona. Yo ya me le metí a la casa de nuestro invitado especial. Él está trayendo por ahí el abanico, pero quería mostrarle acá, vean. Tienen sus piedras, señores. Eso debe de ser como algún cuarzo o algo así. Ahorita sí les presento a mi invitado especial, Edmundo Sergiaro. Él es el personaje que le estaba diciendo que fue el primer alcalde. Fuiste el primer alcalde de Dibuya. Elegido, sí, popularmente. Elegido popularmente. Y bueno, mejor que él nos cuente un poquito de aquí de este municipio, a ver qué chévere, qué cosas bacanas se pueden hacer acá. Dibuya es prácticamente un municipio relativamente nuevo, creado en el año 95. Yo fui alcalde en el 96. Es el municipio verde, ya que estamos en las estribaciones de la Sierra Nevada. Estamos sobre el Mar Caribe, muy cerca de Santa Marta. Contamos con riquezas naturales únicas dentro del municipio, así como tenemos zonas verdosas, también hay zonas que son un poco áridas, ya cuando nos aproximamos más hacia la parte que es Río Hacha. Dibuya es un municipio pluriétnico, se encuentran con diferentes culturas étnicas. Acá tenemos la parte de Arhuaca, caso específico en la parte de Palomino. Tenemos los toguis tanto en Río Ancho como en Mingueo, en el mismo Mingueo que son la área rural, población afro, población cenúes, población guayú con sus propias rancherías. Buscando más hacia Río Hacha también contamos con población que tiene que ver con huigua. Son poblaciones también de la Sierra Nevada, pero tienen asentamientos donde se puede trabajar el turismo étnico, es conocer su cultura, usos y costumbres, gastronomía. Tenemos el festival y reinado del plátano Artón, que es el producto agrícola del municipio de Dibuya. Aparte del reinado, que concurso de canciones y acordeones, Euclides Gómez Ducat es el nombre que lleva. Fue un gran compositor nacido acá en Dibuya. Hay una arepa que le hicimos la arepa de palo, tradicional nuestro, las mazamorras de maíz fresco, mazamorras de maíz seco, otras degustaciones en cuanto a variedades de dulce y en especial del dulce de plátano, ya que ese es uno de los productos que más mostramos, que Dibuya es tierra de paz, producto de exportación. Qué información más valiosa lo que nos acaba de dar acá. ¿Qué ritmos de música les gusta a ustedes escuchar, bailar? ¿Cuál más se escucha por acá? Dibuya como Caribe, que somos independientes del vallenato, porque el vallenato también hace parte de la música caribe. Hay unas músicas que son muy tradicionales, como las papayeras, se traían de Córdoba, se hacían competencias. Nos queda muy marcada la música de banda en los corazones del dibuyero. Muchas gracias de aquí al caballero por darnos esta información tan valiosa de Dibuya. No podemos hacer todo lo que él nos dijo, pero sí ahí los ilustré con imágenes para que se dieran de cuenta, para que se antojen y quieran venir a este destino que me parece muy especial, muy tranquilo, tiene unas playas muy bacanas que la iremos a conocer en el transcurso de este video. Tradicionalmente se va de tarde, se agarran, vienen embaldadas. ¿Qué pasa? Que uno debe traer también agua del mar, uno las deja en la noche dentro de esa agua y ellas comienzan a botar la arena en la noche. Ya en la mañana uno la saca, las almejas del balde ese, y se nota el poco de harina de mar que deja abajo. Esa que uno saca se pone a cocinar, se pone el agua caliente, se echan, quedan abiertas con su comida adentro. Estas las vamos a ir a coger más tardecita a la playa, entonces él me está explicando cómo las preparan. Se sofríe y se pueden comer con bollito, con arepa, con plátano, con patacón, también en esa forma. Y si no, esa misma que uno también prepara, hace un arroz que es delicioso. Vamos a ir a agarrar mangos. Bueno, vinimos a mirar los mangos, vean. Este es un mango de azúcar. Acá en Carama normalmente a los árboles a bajar todo este manguerío. Y una de las cosas típicas para comer es el mango. Estoy comiéndome un mango, mi amor, recién bajado el palo.
Bueno, ahí ya me despedí de Mundo. Voy a ir a alistarme porque vamos a ir a coger las almejas al mar. Vamos a vivir la experiencia de sacarlas del mar. No sé si de pronto las puedan preparar también para degustarlas, no sé. Hola, Pía, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Mi nombre es Adrián Coronado. Soy de acá del municipio de Ibuya. ¿Qué vamos a ir a hacer hoy? Vamos a coger almeja. Ahora sí les voy a presentar oficialmente a la profe Paola. Ella dijo que no la mostrara, pero ya aquí la muestro. Vea, una caqueteña, gente. Ahí donde la ven. Salude, profe. Hola, ¿cómo están todos? Ahí está toda linda, ¿no? Gracias. Ya por aquí estamos con el pibe y al ladito del pibe está Eliana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leana de Agua. Eliana, te pregunto que qué plato se hace con esas almejas. Almeja se hace lecotele, salpicón y también se hace arroz. Bueno, nosotros no sé si vamos a hacer eso, pero solo vamos a ir a coger las almejas. Estamos en una temporada de almeja. Aquí hubo una temporada grandísima de puro camarón y resulta que acontece que ya no hay camarón. Ahorita lo que hay son almejas, así que hay que aprovechar las temporadas. Por eso es que vamos a ir, es mi primera vez que voy a ir a coger almeja. Y menos mal que traje la carcasa de Júpiter para poderla meter debajo del agua para que miren ustedes al pibe cómo coge esas almejas allá debajo del mar. Aparte de las almejas, hay otro animalito que se llama chipichipi, pichipichi. Entonces con esto también pueden hacer ustedes arroz y con té. Pero que ese chipichipi, pichipichi, bueno, ese coso es más pequeñito. Entonces ahorita que estemos allá dentro del mar, ojalá nos encontremos para poder diferenciarlo, para que ustedes den de cuenta, ¿oyeron? Ay, aquí ya tienen, ¿cierto? Las echan en agua de mar, ve, acá ya han sacado hartas. ¿Están vivas? Ay, mira, sí, es que acá hay unas que se mueven, vea estas como se mueven. Mire estas como se mueven. Ahora sí vamos a ir a coger. La técnica es llegar a hacer con los pies para poder sentir las almejas, que son como unas piedrecitas, son como unas piedras. Y al sentirla, uno se hunde, se agacha, la coge con la mano y las agarra. Y va echándola en el recipiente que uno lleva. Ya cuando la saquemos, ¿la echamos en agua o cómo? Ya ahora que ya terminemos de hacer el proceso que la saquemos de allá, cogemos y la echamos en agua para que ellas mismas van botando la arena. Ellas traen una arenita y van botando la arena ellas mismas. Ya cuando se vaya a cocinar para preparar, ya no tienen arena. Ah, ok. Ya quedan limpias. Puede ser cóctel, arroz o salpicón. Ay, ya se metió Eliana. ¿Y esa Eliana? Véala dónde va. Alguien me dijo de dónde es usted. Alguien me dijo de dónde es usted, que canta tan bonito esta parra. Vamos a ver si agarramos un chipi. Los pichis. El chipi, yo creo que el pichi. Bueno, vamos para donde está Lianis, que ella sí está agarrando algunas almejas. Voy a meter la cámara en esta carcasa, así que va a cambiar un poquito el sonido. Espero que lo entiendan. Nací en Ibuya frente al mar Caribe. Nací en Ibuya frente al mar Caribe, de donde muy pequeño me lleva. Uy, no, parce, está muy alto, mano. Parce, ¿ustedes cómo le meten a este mar así, mano? ¡A lo bien! Muy berracos. ¡No, está muy alto, marica! Aquí sentimos. ¡Dios santo! ¡Uy, mira, viene una bola grande! A ver, ya agarró una. Hay varias, hay bastante. Mira esas olas tan berracas. Mira, usted se ha agarrado hartas. Aquí bastante, aquí yo estoy tocando bastante. ¡Que acá hay bastante! A ver, espera. ¿Está bravo? ¡Parte, eso está muy bravo! Llegamos completando ya para... Yo no he atrapado ni una. Yo no he atrapado ni una. Uy, no. Ese man está muy toreado. Ay, preciosos. Que en mi vida había estado en un mar tan berraco. Qué miedo esas olas. Esas olas están muy altas. No agarré ni una almeja. Es que eso está muy alto y me daba miedo que me cayera la cámara. Pero ahí los muchachos siguieron cogiendo. Vean lo que llevamos de producido hasta el momento. ¿Cuánto llevamos? ¿Esto para cuánto alcanza? ¿Para una libra de arroz? No, todavía no alcanza ni para media. O sea, el pote este lleno alcanza para una libra de arroz. ¿Para una libra de arroz? Sí. ¿Y qué Y es lo lo que que pueden ver, miren, ahí están las almejas expulsando la arena que ellas traen
ellas comen arena y ellas la expulsan. O sea, esta está expulsando la arena. Está expulsando la arena. Mírala, Okay. esto amarillita. Y aquella Esto blanco es lo que se come. lengüita. Ajá. Todo se come, solamente se le bota cuando se cocina. Ellas tienen algo negrito adentro, como se espichan y ellas botan eso negro y ya. Después de cocida, claro. ¿Y cuánto tiempo duró en recoger esto? Como 10 minutos, 15 minutos. 10 minutos usted. Yo realmente he cogido una sola almejita. No es tan fácil, así como se muestra que ella cogió harta en 10 minutos. Para mí es complicadísimo. Yo solamente cogí una almejita con los dedos de los pies. Realmente es una labor muy especial de los pescadores de esta zona, de ellos que viven por acá. Porque de mí, yo creo que me muero de hambre. Bueno, llegamos a una zona donde sí le han hecho honor a las almejas. Vea, qué reguero de almejas las que tienen aquí. Todavía estas no tienen agua. Mire esta acá. Este es un baldado grandísimo. Esta parte del mar en el que estamos está un poquito más bajita que allá donde estamos, que se siente muy el mar muy picado. Así que bueno, vamos a tratar de entrar por acá, por esta zona. Acá hay un señor que está con como con un coladorcito. Yo creo que es más fácil con el colador, porque a punta de dedos, tremendo. Usted estaba pescando con eso, ¿cómo se le llama eso? Un colador. Un colador. Ay, mira. Aquí, no, con razón. Así sí saca uno hartas. Ah, sí, así saca uno más. Claro. Salen limpiecitas también, ve. Que con razón, vea todo el poco que tienen. Es una gran cantidad de almejas. ¿Cuándo era que yo agarré todo este poconón? Vea, el señor utiliza ese cosito para sacarlas de él. Yo me voy a ir allá donde está la muchacha. A ver si logramos sacar otro poquito más. No, ¿para usted? ¡Ay, me puta! Ya va llegando. Ya está subiendo la mano. ¡Oh, hijo de su mamá! Viste, ya está llegando la mano. Ya llega. ¿Aquí es más bajito? Claro. ¿No ves? Ah, no sí. allá a la izquierda. Vive, dale la mano. ¿Listo? Ah, casi está bajito. Bueno, venga a ver, lo mira usted, cogiendo. A ver. ¡Ay! Ellos sacan de uno, mira lo que están haciendo. Claro, usted lo mete debajo de la arena. Abajo de la arena. No te dejes de revolcar en la ola. Tiene mucha fuerza el mar. Sí. No sabe, esas olas lo cogen, a uno lo golpean súper fuerte, sale uno como adolorido. Definitivamente para poder pescar de estas almejas hay que tener mucha paciencia, hay que tener táctica. Yo me cogía de a 2, de a 3, pero ellos que ya viven aquí en esta zona se cogen muchísimas más, 15, 20 en un solo tajazo. Y hay personas que tienen una mallita para poder recogerlas de manera más fácil, como el señor. La verdad que fue una experiencia muy bacana. Es la primera vez que me meto al mar bravo, al mar picado. Las olas aquí, como ustedes pueden ver, se miran las olas altas, pero allá adentro se siente durísimo. Pero vean nada más cómo está el mar. El mar está súper picado. Si a mucho habré cogido por ahí unas 20, yo creo que no he cogido más. Pero por lo menos puedo decir que estuve pescando almejas. Una de las experiencias bonitas que jamás me imaginé vivir en La Guajira. Y mira, y bueno, preciosos, me voy a disfrutar lo que queda de la tarde, del atardecer aquí en el mar Caribe. Con este atardecer hermoso allá al fondo, que se ve espectacular el mar con este solecito. Han sido los viajes más lindos y más hermosos que he tenido en mi vida. He disfrutado el mar de una manera increíble en diferentes partes de la costa, y eso me hace ser una mujer muy privilegiada. Gracias a Dios, primeramente, a ustedes que ven este contenido. Me quedo con este atardecer. Cantor de Fonseca y soy nativo de La Guajira. Buenísimos días, preciosos. Hoy los saludo con mi sombrerito exploradora y mis trencitas lindas. El día de ayer que fuimos a coger almejas, llegué muerta del cuerpo, cansadísima. Voy para la casa del señor que habíamos entrevistado ayer. Con permiso. Vamos a degustar una deliciosa almeja con arepa de maíz. Almeja la que pescamos en el mar en horas de la tarde. Vean las arepitas asándolas ahí, señores. Arepa de maíz. Y aquí está lo que él le va a brindar. Mira, mira cómo quedó ese guiso de almeja, señores. La primera vez que me voy a comer unas almejas en mi vida. Probar chicha de maíz, arepa con almeja, mamita. Según lo que me dijo aquí Mundo, era que esto era bien tremendo. Que esto era, vea, era power. Power. Una arepita. Estaban muy sabrosas.
¿Sabía qué saben? Almejas. Uy, parce, están muy ricas. Y la arepita también está deliciosa. Recomendadísimo si tienen la oportunidad de probar almejas, pruébenlas. Les cuento que nosotros el día de ayer, con las almejas que nos dieron, las pusimos a cocinar, luego teníamos que sacarles como esa arenita que tienen por dentro. Parce, pero eso es un trabajo, créanme que mis respetos para la gente que prepara almejas, porque eso es coger almejita por almejita y quitarles arenilla. Yo ayer me acosté súper cansada también quitándoles arenilla a esas almejas. No pensé que tan rápido me las iba a probar. Un plato de almejas es costosísimo. Claro. Siempre es lidioso. Y de pronto se ve en volumen, de pronto uno ve un balde grande y cuando ya uno le sacas a prepararla. Allí en esta foto ya. Vale, acá están cuando están abiertas. Ya abiertas para luego limpiarlas de nuevo. Y aquí están preparadas. Y ya como están preparadas. Créeme que sacar almejas del mar no es para todo mundo. Yo realmente saqué como unas 10, si fue mucho. Pero ellos sí tenían la técnica, pues eso era como de meter el talón o meter los dedos de los pies y apenas tú las tocas, te toca sumergirte. Pero ayer teníamos el mar picado, entonces eso era una lidia porque usted se metía. Con el pie uno las ubica para luego hundirse al agua y cogerla con la mano. Y el que ya tiene destreza, con los mismos dedos, saca hasta de 3 y de 4 del pie. Del pie, con los dedos del pie. Bueno, un plato típico de esos es re típico, con decirle que esos platos llevan mucha exigencia para que por favor valoren cuando estén comiendo un platico de almejas. Un platico de esos que son la arepita, el guiso de la almeja, bien acompañado de esto que es una bebida ancestral, el chicha de maíz fresquito. Y un platico de estos, bueno, no es un platico, un plato de estos que queda uno muy bien desayunado, vale 15,000 pesos. Para mí realmente es económico. Pues si usted viene a esta zona, si viene a Dibuya, por favor, pídase un plato de estos. Lo pueden conseguir aquí donde Mundo. Ahí les voy a dejar los contactos de Mundo y de Pibe, que Pibe fue el que nos acompañó a sacar las almejas. Pero Mundo tiene toda la historia de aquí el municipio y él es el que prepara estas delicias también, entonces no la vayan a perder cuando vengan aquí a Dibuya, ¿oyeron? Voy con la palomita, señores, y mire el aguacero que se avecina allá al fondo, tremendo aguacero, mami. Uno va caminando por las calles y es muy tranquilo, es muy seguro, ¿sí? Comparado con todo lo que me han dicho de La Guajira, esta parte que es La Guajira Baja, realmente es más segura. Palomino, Dibuya, Mingueo, que son los primeros municipios que nos encontramos, son zonas muy seguras, muy tranquilas, y ese municipio la verdad que me sorprendió porque yo pensé que aquí en Dibuya iba a pasar y ya, nada más, como que iba a descansar aquí y aquí seguía, pero no, vea que hemos hecho cosas muy bacanas, muy auténticas de aquí en la región. Y aquí la palomita la vamos a apretar la cadena. Vea. Allá tengo que dar 3 vueltas también, porque no queda desnivelada la llanta, pero debe ser igual medida de cada lado. Estoy aprendiendo, soy de preguntona porque en algún momento me toca hacerlo a mí. ¿Para lo de la cadena? Que quede el mismo espacio de este lado y de este lado. Ajá. Porque si queda torcida, se te puede salir la cadena o se te traba, ¿sí me entiendes? Que me puse chistosa a cortarle aquí, que porque me quedaba muy largo y corté una cosa súper fea esto y mira ya cómo se va dañando. Yo creo que me va a tocar comprarle estas cosas más adelante porque se ve muy feo así, mira. Y al otro lado también. Ya se están abriendo, mira. Es que yo me puse olímpica para que no me quedara tan largo, porque a veces me agarraba de eso y pues ahí no está obviamente el tubo. Me toca cambiarlos, comprar unos nuevos. Pobrecita la paloma. Mira nada más como son las callecitas de tranquilas por acá en Dibuya, gente. Súper tranquilas. Y eso sí les digo que hay mango como un berraco en esos palos. Vamos a estirarlos a ver si bajan algún hito de por ahí. Ay, por acá cayó uno. ¡Hombre! Me bajé 2. Bueno, 2 mangos. Me voy por bien servida. Ya sé que habían otros, por ahí me bajé uno verde, pero no, estos verdes, la verdad, bueno, llevarse los pailas. 2 mangos, para que no vayan a decir, soy una buena bajando mangos. Aquí al ladito tenemos la iglesia principal. Eso sí les digo que nos agarró el aguacero, señores. Empezó a llover. Ya nos empezamos a mojar. Pero vea, quería mostrarles, allá está la iglesia, está el parque principal de Dibuya. Yo quería mostrarles un poquito más, pero se espantó a llover, mi amor. Ahí están inclusive en misa, el parquecito principal. Ya echamos el paseito por acá, pensé que no iba a llover, que iba a aprovechar un poquito de la tarde, pero ya se vino el agua. Así que vamos a aprovechar y vamos a comprar algunas cositas para llevar mañana de viaje, como el agua, y llevar algo de comer en el camino.
Ya igual acá atrás eché un atún que ya llevaba en lata y unas galletas. Nos vamos. Yo creo que ya nos despediríamos de Dibuya porque ya mañana aún no he definido si Riohacha, si Manaure o si directamente hasta el Cabo de la Vela. Hay mucha preocupación, pero bueno, voy encomendada a las manos de Dios, de que todo va a salir bien y tratar de salirle muy temprano a la ruta para llegar temprano. Porque ya el sol está empezando a picar, que da gusto, mi amor. Mira ese chivito, qué lindo ese chivito. Ay, se está meando. Ay, no, ya no me gustó. Hay vientos cruzados que pegan en la llanta y esta moto se mueve horrible. Ya no íbamos a ir, pero me acabé de encontrar con un seguidor, véalo, acá está. Y él pilló la paloma y se vino para acá y me dijo, ay, André Torres. Y yo pues como que me asusté, yo ve, ¿y este cómo sabe que soy?